Mateo 2, del 1 al 12. Y leamos alternadamente, hermanos. Leamos alternadamente. Cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos. Oyendo esto, el rey Herodes se turbó, y toda Jerusalén con él. Ellos le dijeron: en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta. Entonces Herodes, llamando en secreto a los magos, indagó de ellos diligentemente el tiempo de la aparición de la estrella. Ellos, habiendo ido al rey, se fueron, y he aquí la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos, hasta que llegando se detuvo sobre donde estaba el niño. Y al entrar en la casa, vieron al niño con su madre María, y postrándose, lo adoraron, y abriendo sus tesoros le ofrecieron presentes: oro, incienso y mirra. Oremos. Señor bendito Dios y Padre nuestro, te agradecemos en esta tarde, noche ya, Señor, la bendición de permitirnos estar aquí. Gracias por tu palabra, la cual, Señor, es viva y eficaz y tiene poder, Señor. Tiene tu poder, es tu Santo Espíritu quien la ha inspirado y da vida, Señor, y vivifica y alimenta y nutre y consuela, conforta, Señor, enseña a todo aquel que, Señor, tiene tu Santo Espíritu, le vivifica y le da entendimiento, y al inconverso le convence, Señor, de pecado, justicia y juicio, y le vuelve a ti, Señor, le reconcilia. Te pido que hoy actúes según tu propósito y la necesidad de cada uno de los oyentes. Me encomiendo a ti, Señor, reconociendo mis limitaciones, mi incapacidad y pidiendo que seas tú quien hable, Señor, a través de mis labios. En el nombre de Cristo te lo ruego. Amén. Tomen su asiento, hermanos. Bueno, siempre será bueno recibir enseñanza, hermanos, sobre el tema, como ya había mencionado, y dar conocimiento al cristiano para poder enfrentar la ignorancia que hay en el mundo acerca de la Navidad, ¿verdad? Hay mucha ignorancia en este punto, pero es un tema pues tan majestuoso y relevante, un hecho, mejor dicho, tan majestuoso y relevante, que solamente alguien que no ha visto las Escrituras con claridad pudiera decir que no es practicable. Pero hoy vamos a aprender, si es posible, ¿verdad?, el por qué y cómo se celebra la Navidad, y también defender así con solidez nuestra fe y nuestra convicción sobre este hecho. Amén. Hay muchas divisiones, aún entre los movimientos, ¿verdad?, fundamentales, aquellos que dicen tener la Biblia y la palabra de Dios como base y fe, como base fundamental. Hay ciertas divisiones, pero vamos a ver qué dice la Biblia y vamos a buscar con esto, ¿verdad?, que la iglesia en esta celebración se mantenga dentro de los principios bíblicos, desechando los elementos llamados paganos con el mundo, y pues así evitar las mezclas, porque este evento, hermanos, es un hecho propiamente para los verdaderos cristianos. Amén.
La Navidad, aunque el mundo la festeja, aunque el mundo utiliza las palabras y personajes de la Navidad, no está celebrando realmente la Navidad porque no entiende qué es la Navidad. Y la Navidad ha llegado a ser más un motivo que el motivo de algo que la razón de. Porque es motivo de celebraciones, la Navidad, motivo de reuniones familiares, motivo de ventas y de compras, y no es lo que debiese ser. Aunque la Biblia, si este hecho no fuese importante, si reconocer al Dios, al Creador, no fuese importante, aún en su nacimiento, hecho carne, no estaría tan enfatizado en 4 evangelios y recorriendo toda la Escritura. Así que es importante mirar qué dice la palabra de Dios. Si hoy saliéramos aquí a los centros comerciales o a la Alameda del Sur, si saliéramos aquí a la Alameda del Sur, que no se llena tanto, o a Coyoacán, y le preguntáramos a una mujer, ¿cuál es su responsabilidad en esta Navidad? ¿Cuál cree que es su responsabilidad en la Navidad? No dudo que algunas mujeres contestarían, bueno, mire, para mí yo me sentiría satisfecha si toda mi familia recibe un regalo y ver su rostro con una sonrisa después de tener un regalito en sus manos. Yo con eso me sentiría satisfecha. Esa creo que es mi responsabilidad. Y he trabajado duro para poderles comprar. Nosotros tenemos una tía, ¿verdad? Que cuando éramos chiquitos, ella no se casó, pero cuando éramos chiquitos, hace apenas unos cuantos años, ¿verdad? Ella se preocupaba porque sus sobrinos fueran felices y les compraba su regalito y les decía que había traído un señor extraño por ahí, ¿verdad? Había traído unos regalos y bueno, usted sabe. Y yo siento, pensando, por eso decía esto, muchos encuentran satisfacción en ver que otros son felices a través de un regalito. Y con eso ya están complacidos. Esa fue su responsabilidad en la Navidad. Ya están bien, están tranquilos. A otra tal vez le podríamos preguntar, una señora que ahí va saliendo del súper con ciertos ingredientes, le preguntáramos, ¿cuál es su responsabilidad en la Navidad de este año? Bueno, yo tener una cena plena, un pavo, tener la ensalada de manzana con sus piñoncitos, su almendra, no, ¿verdad? Sí, almendra y sus nueces y todo eso ahí, y el relleno, tener los romeritos y tener el bacalao y tener todo. Yo estoy satisfecha, diría, con haber cocinado para todos y ver cómo disfrutan de comerse todo eso. Esa sería a lo mejor la satisfacción. Y su responsabilidad, ella va a estar feliz si cocinó. ¿Me explico? En la fecha de Navidad cociné y eso me hizo sentirme bien. Esa es su satisfacción. Si nos encontráramos por ahí a un cristiano, vamos a decir entendido, diría, bueno, para mí la Navidad es estar en paz con todos, estar bien con la familia, no tener conflictos con nadie y además gozarme en que soy salvo. Está bien, esto último pues está bien. Yo no, para otro a lo mejor sería, no, tener mi casa llena de luces. Hay casas que, qué bárbaro, qué recibo van a pagar, ¿verdad? De luz, porque bastantes luces. Y tal vez su satisfacción, el no fallar en adornar es su responsabilidad. Usted pasa por ahí por Avenida Tepetlapa, la calle Tepetlapa, y yendo hacia Eje 3, entrando por Escuela Naval, y antes de llegar a una glorieta, hay una casa que se caracteriza porque según la festividad ellos dedican tiempo para adornar, pero tiempo, o sea, cuando es Halloween, qué bárbaro, hacen una inversión y un gasto y varían cada año. Y ahora hace poquito pasé por ahí y estaban rascando la tierra
para poder diseñar lo que vendría a ser el nacimiento. Y para ellos parece ser que si no cumplen con eso, no estaría completa o no habrían tenido su verdadera Navidad y así sentirse satisfechos. Cumplimos, fuimos responsables en lo que a nosotros nos corresponde. ¿Me estoy explicando hasta aquí cómo algunos sienten cierta responsabilidad en la Navidad? Cumplir con ciertas cosas. Pero nosotros, hermanos, está bien si hay adornos, y vamos a ver qué elementos sí, qué elementos no después, pero si para ti el gozo, la felicidad, tu responsabilidad es el adorno, es la comida, tu gozo está en haber tenido la reunión familiar, algo está mal en tu vida. Porque la responsabilidad de un cristiano verdaderamente salvo no está en esas cosas. No ha entendido bien qué responsabilidad tiene que cumplir en ese tiempo. Bueno, vamos a ver Mateo 2. Ya vimos nosotros ahí la lectura. Aquí se repite en 3 ocasiones cuál es esa responsabilidad. Y vamos a ver en los versículos 2, 8 y 11 cuál es esa responsabilidad, y usted me la va a decir. Versículo 2 dice, lean conmigo, diciendo, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Versículo 8, y enviándolos a Belén, dijo, id allá y averiguad con diligencia acerca del niño, y cuando le halléis, hacedmelo saber, para que yo también vaya y le adore. Versículo 11, y al entrar en la casa, vieron al niño con su madre María, y postrándose lo adoraron, y abriendo sus tesoros le ofrecieron oro, incienso y mirra. Muy bien, ¿cuáles son, al mirar en este versículo, cuál es la responsabilidad del Hijo de Dios? Adorarle. Adorarle. ¿Cuál es la responsabilidad de un cristiano en el evento de la Navidad? En ese recordar el nacimiento del Salvador Jesucristo. ¿Cuál es? ¿Cuál es? Adorarle. Sí, yo sé, vamos a testificar, pero mire, vamos a ver que el tiempo en que nació el Señor Jesucristo solamente estaba reunida ¿quién? José, María, el niño, y después fueron añadidos ahí unos pastores, después posteriormente llegaron los magos. ¿Y qué hicieron? Le adoraron. Le adoraron. ¿Cuál es nuestra responsabilidad en la Navidad, hermanos? Adorar al Señor. Es una fiesta, es una celebración de comida abundante y donde hay muchas luces. No es eso la Navidad. La Navidad es que el Señor Jesucristo nació y Él es digno de adoración. Aunque no está mal todo eso. El problema es cuando se pierde el enfoque. El problema es cuando por eso dejamos de adorar al Señor Jesucristo. Y se vuelve un pedazo de carne, obtiene toda nuestra atención, cuando unas paredes obtienen toda nuestra atención, cuando otras personas obtienen toda nuestra atención, y no es el Señor Jesucristo. Porque Él es quien debe ser adorado. Amén. Como dije, no estamos diciendo que esté mal la comida, no está mal. Invíteme si quiere, yo voy. Participo, para que vea que no está mal. Yo tomo ponche, le entro de todo. Pero eso no es. Ahora, la Navidad, como dije, hermanos, en el mundo es un motivo, pero para el cristiano es una razón. Y vamos a mirar entonces en 3 preguntas cuál es nuestra responsabilidad respondiendo a ellas. En primer lugar, número uno, y espero no tardar mucho.
¿Qué significa adorar al Señor en Navidad? ¿Qué significa adorar al Señor en Navidad? Vamos a ver qué hicieron los magos. Ahora, cuando decimos magos, hermano, no se imagina a un hombre con un sombrero, ¿verdad?, de copa y que saca su conejito de ahí, ¿verdad? Cuando habla de magos, la traducción es filósofos, hombres sabios, hombres, ¿verdad?, entendidos de los tiempos. No eran astrólogos, eran más bien astrónomos, gente estudiosa de los cielos, por eso podían seguir la estrella. Y eran personas, ¿verdad?, muy inteligentes. Ahora, dice la Biblia de ello en el versículo 1, cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes, vinieron ¿de dónde? Del oriente a Jerusalén unos magos. Cuando uno estudia, hermanos, tiene que consultar varios libros, comentaristas. Algunos comentaristas dicen que este deseo de los magos de venir a visitar al Señor Jesús, al bebé, al que habría de nacer, era nada más una cortesía. Porque pues ellos entendían que iba a ser un rey, entonces a manera de cortesía venían a visitarlo. Yo creo que ellos no venían con una cortesía, no venían a cumplir un protocolo. Ellos venían, como dice el versículo 11, y al entrar en la casa vieron al niño con su madre María y postrándose, ¿qué hicieron? Lo adoraron. No era una visita de entrada y salida. Ellos tenían bien claro qué es lo que iban a hacer. Iban a adorar al Señor Jesucristo, al recién nacido Rey, dice la Escritura. Amén. Bueno, pero ¿qué significa adorar al Señor entonces en Navidad? Mire, hermanos, dice la Biblia que ellos vinieron de oriente. Y cuando usted mira al oriente, pudiéramos pensar Arabia, de las cosas cercanas. Pudiéramos pensar en tal vez Persia, o incluso pudiéramos pensar en China. Lejano oriente, lejos. Y yo no creo que ellos caminaron miles de kilómetros de lejano oriente para llegar a ver al recién nacido rey, saludarlo e irse. Ellos venían en mente, entendiendo que que había nacido era alguien especial. Estos hombres adoraron. ¿Y qué significa la palabra adorar? Bueno, la palabra adorar, hermanos, significa reverenciar, dar obediencia, servir, homenajear y humillarse. Y esta es la que más me gustó, porque estos hombres eran filósofos, no eran cualquier persona. ¿Eran qué? Filósofos. Y ellos vinieron desde muy lejos para adorar, para reverenciar, para dar obediencia, para servir, para humillarse delante del Señor Jesucristo. Y cuando usted y yo, hermanos, tomamos un tiempo en este periodo, aún si que no fuese el día, ¿verdad?, que dice la tradición que nació, no estamos festejando el día, estamos festejando el hecho de que Él nació. Y le vamos a adorar porque Él es digno de adoración. Y va a ser así por el resto de nuestras vidas. Pero tomamos ocasión para adorarle porque Él es digno, porque Él es Rey, porque Él es el Creador. Estos magos, hermanos, sabían quién es. Mire, vamos a Juan 4, 22. Juan 4, versículo 22 al 24. ¿Ya lo tenemos? Bueno, si usted lee al principio del Evangelio, del capítulo, usted ve que el Señor Jesucristo va a hablar ¿con quién? Con la mujer samaritana. Ahora, Él ya la ha llevado al punto de reconocer que Cristo es el que es digno de adoración. Dice el versículo 22, vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos, mas la hora viene y ahora es
Cuando los verdaderos, ¿qué, hermanos? Adoradores, ¿qué harán? Adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre, tales adoradores, ¿que le qué? Dios quiere gente que sepa festejar una fiesta. Dios está buscando gente que sepa poner ambiente. Dios quiere que gente que sea muy organizada para una celebración. No. Él está buscando, dice la Biblia, adoradores. El Padre tales adoradores busque que le adoren. Así que no nos perdamos en estos tiempos, hermanos. Dios está buscando adoradores en espíritu y en verdad. Que nuestra actitud de humildad, nuestra actitud de reverencia, nuestra actitud de dar obediencia a Dios, no la perdamos en esos días. Porque muchas veces, mire, cuando hay festividades, todo, como que uno siente una libertad como para hacer lo que quiera. No se olvide que estamos para adorar al Señor. Que el propósito de nuestras vidas es darle a Él honra y gloria, porque Él es digno, hermanos. Amén. Él merece nuestra adoración. ¿Por qué? Porque Él es Dios, hermanos. Dice Mateo 1, dice el versículo 23, he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará ¿qué? Su nombre Emmanuel. ¿Qué traducido qué significa? Dios con nosotros. Esto nos lleva al segundo punto. ¿Cuáles son las razones para adorar al Señor en la Navidad? Número 1, Él es Dios hecho carne. Juan capítulo 1, Juan 1, por favor. Juan 1. Ya lo encontró, 1:14. Juntos leamos, hermanos. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y aquel verbo con B, la bidental mayúscula, fue hecho ¿qué? ¿Quién es el verbo? Jesucristo. Dice en el versículo 1, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era ¿quién? Y luego en el 14 dice que el verbo fue hecho. Entonces Dios se hizo carne. ¿En quién? En Jesucristo. Él es Emmanuel, Dios con nosotros. ¿Por qué debemos adorarle? ¿Cuáles son las razones para adorar al Señor? Si la gran responsabilidad es adorarle, la pregunta sería, ¿qué razón me das? Él es Dios, suficiente para adorarle. Él se hizo carne y habitó entre nosotros, y vimos la gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y verdad. Hermanos, Dios estuvo entre nosotros, entre los hombres. ¿Se imagina? Dios, aquel que hizo todos los cielos y la tierra, habitó entre nosotros. Qué gran oportunidad para esa generación. Por eso, Él es digno de adoración. Él merece toda honra, toda gloria. No nos robemos la gloria, hermanos. Mire, los magos llegaron a Jerusalén y preguntaron, dice el versículo 2, dice que llegaron a Jerusalén unos magos diciendo, ¿dónde está el rey de quién? De los judíos. Y nos dice la Biblia, que oyendo esto el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. ¿Por qué se turbó? Porque el rey de los judíos en ese momento era Herodes. Estaba sobre toda la gente de aquel día. Y entonces él está ahora preocupado porque hay alguien que está a punto de destronarlo si es rey. Y estos hombres filósofos, estos magos, no vienen con ropas viejas, hermanos. Vienen cargados de muchos presentes.
Vienen, ¿verdad?, entendiendo que van a ver a otro rey. ¿Ustedes creen que cualquiera se podía presentar ante un rey? No. Debían de presentarse con sus mejores ropas. Así que este Herodes no quiere que otro reciba la gloria, no quiere que otro rey reciba la adoración. Pero estos magos preguntan, ¿dónde está el rey de los judíos? Porque hemos venido para adorarle. Entonces se turba todo Israel y Herodes, porque dicen, ¿cómo es posible que haya otro rey? Pero lo más sorprendente no es eso, hermanos. Mire, ellos preguntaron, ¿dónde está quién? El rey de los judíos. Y entonces, en el versículo 4, y convocados todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, les preguntó, ¿quién les preguntó? Herodes. Fíjese que les preguntó, ¿dónde había de nacer quién? Ponga atención, hermano. Herodes sabía que él no era el legítimo rey. Porque cuando ellos preguntan dónde está el rey de los judíos, inmediatamente él dice, ¿dónde nacerá el Cristo? El escogido, el ungido, el que ha sido apartado para la salvación. Herodes sabía que él no era el rey verdadero, que en cualquier momento llegaría ¿quién? El Mesías. ¿Lo sabía, sí o no? Estaba profetizado. Pero él, lleno de celos, lleno de enojo, ¿verdad?, está oponiéndose. Y dice el versículo 5, ellos le dijeron, en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta. ¿Contestaron correctamente, sí o no? Sí. Ahora, si 33 años después le hubieran preguntado a esta misma gente, ¿dónde está el rey de los judíos? Y ellos respondieran en base al conocimiento que tenían, ¿dónde tendría que estar el rey de los judíos? En el Gólgota, ahí en la cruz, muriendo 33 años después de este nacimiento. Ellos estaban cegados, hermanos, sabían, este conocimiento religioso no les sirvió porque estaban cegados. Pero estos magos sabían quién era el Señor Jesucristo. Ellos lo reconocieron, que Él era Emmanuel, que Él era Dios, amén, y que Él era creador. Colosenses 1:16. Colosenses 1:16 dice, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue ¿qué? Creado por medio de Él y para. ¿Es digno de adoración, hermanos, aquel que nos creó? ¿Cuál es nuestra responsabilidad en la Navidad? Adorar al Señor Jesucristo, porque Él es Dios en primer lugar. En segundo lugar, Él es nuestro creador. Dice el Salmo 100, Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Ovejas de su prado, dice la Escritura. Ovejas suyas somos y ovejas de su prado. Él nos hizo a nosotros no nos hemos hecho, Él nos hizo. Por lo tanto, hermanos, todo nuestro tributo, toda nuestra adoración debe de ser para Él. Amén. Nadie más ha hecho lo que Cristo hizo por ti y por mí. Él nos hizo. No te impactes. Mira, aquí hay lucecitas, adornos. Son adornos. No hemos puesto un nacimiento. El árbol en sí nada es. Ni los inconversos se postran ante el árbol. Nosotros no nos postramos. Es algo, ¿verdad? Algo inmaterial. No es una figura de un hombre, ni mucho menos alguien lo está adorando. Es un adorno. Pero muchos se concentran en el adorno. Muchos se concentran en los regalos. Muchos se concentran en la cena. Muchos se concentran en que van a ver al familiar que ven cada año. Y el que es digno de adoración pasa desapercibido. Queda olvidado. ¿Cuál es nuestra responsabilidad en Navidad? Adorarlo. Porque Él es Dios, porque Él es creador y porque Él es nuestro Salvador. Mateo 1:21. Él es nuestro Salvador. ¿Están conmigo, hermanos?
¿Ya lo tiene? Dice la Biblia, todos juntos, y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Él es nuestro Salvador. Por eso es digno de nuestra adoración. Su nombre significa salvación. Lo mismo que Josué en hebreo. Mire, Juan 1:12 dice, el capítulo 1 de Juan está hablando de Cristo, amén, hecho carne. Y habla de Él y está diciendo, mas a todos los que le recibieron, a Cristo, a los que creen en su, ¿cuál es su nombre? Jesús. A los que creen en Salvador, el Salvador, dice la Biblia, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Hermanos, nadie más puede salvarnos, solamente Jesucristo. Y Él ya obró nuestra salvación en la cruz. Él es digno de adoración. Cuando tú festejas Navidad, no te olvides que en ese bebé que nació allá, que no puede ser representado, porque hermano, no hay comparación en la gloria de Dios en ese bebé con el pedazo de yeso que el mundo, ¿verdad?, expone. No hay comparación. Por eso por eso no es bíblico un nacimiento, por eso no podemos nosotros utilizar esas figuras. No hay comparación, porque Él es Dios hecho carne y violaríamos el mandamiento de no hacernos imagen. No podemos, porque Él es Dios, porque Él es nuestro Creador y porque Él es nuestro Salvador, y nos salva de nuestros pecados y nos salva de la ira venidera. Por eso Él debe ser adorado. ¿Cuál es nuestra responsabilidad, hermanos, en esta Navidad? Adorar. ¿A quién? A Cristo. Ahora terminemos con el punto número 3. ¿Cómo adorar a Dios en la Navidad? Va a ser un mensaje corto, amén. Es bien cortito. Capítulo 2, versículo 10 y 11. Dice la Escritura: y al ver la estrella, se regocijaron con muy grande gozo. ¿Por qué? ¿Por la estrella? No, el versículo 9 dice que ellos, habiendo oído al rey, se fueron, y aquí la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos, hasta que llegando se detuvo sobre donde estaba el niño. Y al ver la estrella, se regocijaron con muy grande gozo. ¿Quién era el gozo, la estrella o el que habían llegado donde estaba el niño? Que habían llegado a la presencia del niño encarnado, de Dios hecho carne, del Rey de reyes y Señor de señores, que es nuestro Señor Jesucristo. Hubo gozo al encontrar al Salvador, hermano, y tú debes de recordar en ese día tu salvación, amén. Ese día debes recordar que Cristo estaba naciendo porque iba a obrar tu salvación. Por eso es un hecho tan importante. No es en sí el día y qué fecha con eso. No te preocupes por eso. Recordamos que Él nació para un día morir por nuestros pecados. Ese es el evento. Si tu gozo es que te den un regalo o llenar tu estómago de los mejores banquetes, tú no estás entendiendo entonces la Navidad y no estás adorando a Dios. Estás adorando otra cosa, pero no a Dios. No lo olvides, no pierdas ese enfoque. Y luego dice el versículo 11, y al entrar en la casa, vieron al niño con su madre María, y postrándose, los adoraron. ¿Así dice la Biblia? ¿Qué dice? Lo adoraron. Lo adoraron. Ahí estaba María, ¿verdad? Pero el artículo utilizado es masculino. Lo. Si no hubiera dicho los o la. Y dice lo adoraron. ¿A quién? Al niño. Al recién nacido rey. Lo adoraron. Dice la Biblia, y abriendo sus tesoros le ofrecieron presentes, oro, incienso y mirra.
Nuestra satisfacción, hermanos, en el tiempo de Navidad no es Santa Claus. Amén. Porque ni existe. No sé si el hermano Miguel creo les platicó aquí de Natanael, ¿verdad? Cómo estaba ahí en una tienda y se acercó a esta persona con el disfraz y pues le habían enseñado y había aprendido pues que pues no aparece en la Biblia este personaje y que pues era una mentira, que no estaba en la Biblia. Entonces él se acercó y le dijo: viejo mentiroso. Y bueno, un poco crudo, ¿verdad? Va a ser predicador recio. Yo no les platico que fui Santa Claus porque caerían de la fe algunos de ustedes, ¿verdad? Pero, ay, ya se me salió. Ya pedí perdón, el Señor limpió todos mis pecados, todos. En la ignorancia, hermano, no le trabaja de lo que sea. Hasta de rey mago. Pero mire, la felicidad, usted enséñele a sus hijos que la felicidad está en los regalos y olvídese, ellos no van a poder adorar al Señor. Enséñele que la felicidad está en el convivio de ver a sus primos, de ver a sus amigos, enséñele que la felicidad está en que ese día le trae las películas que quiera, y ella no va a aprender a adorar al Señor. La felicidad está en que Jesucristo está presente, está vivo. Él es el motivo de nuestra reunión. ¿Está conmigo? No son los Reyes Magos. Además, ni eran 3, ni eran reyes. Y la tradición y que hasta nombres le ponen. ¿Qué tal si eran 2? Nada más habla que llegaron unos magos del oriente. Cuando dicen magos pueden ser 2 o pueden ser 3 o pueden ser 4. Pero a alguien se le ocurrió ponerle nombres que ni la Biblia menciona. Y a veces la expectativa de muchos está en eso. Y no es Cristo. Y la adoración al Señor, no hubo adoración. Hubo una festividad, hubo una celebración, pero no fue para la gloria y la honra del Señor. Así que, hermanos, el gozo no está en qué bonito quedó el árbol, en qué bonita quedó la casa, en qué bien quedó la cena, en qué buen tiempo pasé con la familia. Está en que el Señor estuvo presente y Él fue glorificado en todo lo que hicimos. Y si con eso Dios te permite tener todo lo demás, qué bueno, pero no pierdas el enfoque, no lo pierdas. Porque la responsabilidad de un cristiano al recordar el nacimiento y festejar el nacimiento de Cristo es adorarlo. El rey Herodes decía: díganme para irlo a adorar, pero él no estaba interesado en eso. Amén. Por eso dice el versículo 12. No voy a hablar de lo siguiente porque ese va a ser otro mensaje, las ofrendas. Amén. Y usted ya sabe de qué vamos a hablar. Pero siendo avisados por revelación en sueños, mire, estos magos eran salvos, hermanos. Dios les hablaba por sueños. Amén. Todavía no estaba terminada la escritura. Dios se reveló. Ellos vinieron a adorarlos. Recibió la adoración el Señor. Y dice el versículo, recibieron revelación en sueños, que no volviesen ¿a quién? Regresaron a su tierra por otro camino. Mire, Herodes representa a Satanás y representa, ¿verdad?, al mundo. Si tú regresas por el camino donde está Satanás, si entras en los terrenos de Herodes, él no quiere la adoración, hermano. Él disfraza todo, porque él dijo: me avisan para irle a adorar. Y la gente: voy a festejar Navidad. Y le preguntas: ¿por qué? Es que nació Cristo, pero ¿está adorando a Dios? No está adorando a Dios, porque va a estar su musicota y el adorado ahí va a ser Satanás. El adorado ahí va a ser el vientre. El adorado ahí va a ser una figura. El adorado ahí va a ser cualquier otra cosa, pero no el Señor. Así que aquel que ha entendido que la adoración es para Él, no puede regresar por ese mismo camino. No puede, debe mantenerse fiel en su vida, adorando siempre al Señor, en todo lo que hace. Amén. Porque Él es digno de adoración. Nadie más.
puede recibir gloria, solo Él. Amén. Bueno, hermanos, esta es nuestra responsabilidad en esta Navidad. Y si usted tuviese dudas o preguntas, mire, tenemos un material que se ha dado en la escuela dominical, algunos materiales, podemos facilitarle para que usted tenga información y vea, porque esta iglesia va a sostener esta celebración con convicción, sabiendo que lo que hacemos es para adorarle a Él. Amén. Y defienda entonces esa convicción bíblicamente. Él es el digno de ser adorado. Amén. Bueno, pues vamos a inclinar el rostro y cerrar nuestros ojos.